¿Ok? Les damos una muy cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que se han dado cita en esta tarde, aquí en Miami, Florida, y también aquellos que a través de la pantalla se unen con nosotros para escuchar el testimonio de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos y que el mensaje del Señor haga impacto en nuestros corazones. Nos sentimos felices de poder compartir con tantos hermanos a través de este medio. Y antes de abrir el santo libro de Dios, me voy a encomendar en las manos del Señor. Los que puedan acompañarme, iremos de rodillas, los demás pueden inclinar sus rostros. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Cuánto anhelamos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en nuestro medio. Por eso nos consagramos a ti. Nos dedicamos a tu servicio. Acabamos de tener una oración de dedicación para que tú nos uses para la salvación de las almas. Y ahora te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra y ponerla por obra. Abre nuestros ojos, Señor, al peligro que tenemos sobre nosotros. Y permite que tu Espíritu Santo pueda grabar en nuestro ser tu mensaje, de tal manera que estemos entre las vírgenes sabias, prudentes, que hicieron provisión y estarán preparadas para encontrarse contigo. Todos estos favores te los agradecemos de antemano en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el residuo, contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa última guerra mencionada en el versículo 17 es la última batalla del diablo contra el remanente, contra los últimos de la descendencia de la mujer, la iglesia verdadera. Y los identifica diciendo que son los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen ¿el qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10, el apóstol explica: yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dos características del pueblo remanente: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. El diablo está a punto de lanzar su artillería pesada, porque es la última oportunidad que tiene para atacar al remanente. Sabe que le queda poco tiempo, así dice Apocalipsis 12, versículo 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Miren, hermanos, el diablo sabe que le queda poco tiempo y sin embargo las vírgenes piensan que todavía les queda mucho tiempo. La iglesia está dormida y no está preparada para la crisis que se avecina. El diablo va a lanzar su último ataque. Y sin embargo, nosotros estamos diciendo que nosotros vamos a subsistir ese ataque. Como pueblo adventista creemos que porque tenemos el conocimiento vamos a poder mantenernos en pie.
Hermanos, esta mañana vimos que todo está listo. Yo voy a compartir un pedacito más del sermón de esta mañana para que ustedes vean lo que está planeado hacerse con la venida del Papa aquí. La coalición cristiana, las iglesias cristianas unidas y la Cruzada Católica para Salvar a América son tres organizaciones políticas religiosas que se unieron para promover la agenda moral. Antes la coalición cristiana se llamaba The Moral Majority, la mayoría moral. Ahora lleva el nombre de Coalición Cristiana. Es la misma organización política religiosa. Y como hablamos esta mañana, tuvieron una reunión secreta con un cardenal del Vaticano para planificar esta agenda moral de 10 puntos que se quiere implementar en los Estados Unidos para salvar la moralidad de Estados Unidos. La mensajera del Señor nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 449. La Iglesia y el Estado se están preparando para el conflicto que se avecina. Los protestantes están trabajando disfrazadamente, uniéndose con el papado para hacer prominente el domingo, como lo hicieron los romanistas en el pasado. Esto es una verdad que estamos viendo su cumplimiento en nuestros días. Y a continuación les voy a leer el comunicado oficial que va a ser publicado después de la venida del Papa. Este se votó en esta reunión de planificación en el mes de noviembre. El 16 de noviembre fue votado este comunicado que saldrá en los medios de comunicación después de la venida del Papa. Y yo quiero que ustedes presten atención por algunos de los detalles que va a salir en las noticias sobre esto. Presten atención. Comienza diciendo, citando la Biblia, el comunicado oficial de la Coalición Cristiana para América. Apocalipsis 11:18, el Señor destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Este es un llamado para la campaña católica o la Cruzada Católica por América, CCA, y para la CCOA, la Coalición Cristiana para América, y para la CCT, Christian Churches Together, Iglesias Cristianas Unidas, a que ayuden a nuestra guerra espiritual para salvar a los Estados Unidos de Norteamérica, porque Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra junto con la suciedad inmoral de América. Dios va a actuar trayendo juicios sobre esta nación si no obedecemos su ley. Debemos unificarnos para detener la crisis de terrible descuido de las verdades bíblicas y ayudar a América y a las naciones del mundo a reconocer lo que está sucediendo y continúa agravándose. Estas terribles crisis irán en aumento en América. El segundo Israel de la profecía bíblica. El Señor permitirá más ataques terroristas contra esta nación y más desgracias. Vendrán grandes desastres naturales que irán en aumento,
tal cual como Dios lo permitió en los tiempos del Antiguo Testamento con el primer Israel. El Señor permitirá que los enemigos del segundo Israel, América, despierten al pueblo de una manera efectiva e insospechada. Ahora el calentamiento global, el derretimiento de los témpanos, glaciares y los polos, la escasez del agua potable, gente pobre y hambrienta muriéndose de hambre por millones por haber desecrado la ley de Dios, por haber pisoteado el día del Señor a través de los grandes centros comerciales y los mega malls, los diferentes eventos deportivos que desecran la santidad del día del Señor. Todas cosas que innecesariamente pisotean y violan este día sagrado. Nuestros líderes gubernamentales y religiosos que realmente se interesan y les importa salvar a América, deben protestar por toda esta inmoralidad que está sucediendo. Si no lo hacemos, muy pronto será demasiado tarde. El día del Señor debe ser salvaguardado, protegido y apoyado por toda persona responsable. Si no nos interesa y no comprendemos esto ahora, una crisis de magnitud terrible vendrá muy pronto sobre América. Debemos trabajar y orar y apoyar todos los esfuerzos para proteger el día del Señor. Como nunca antes debemos trabajar unidos como cristianos en esta nación, notablemente cristiana, para detener la ira de Dios. Sus juicios ya están sobre nuestra tierra. Debemos mostrarle al Señor que estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger su día de adoración. A menos que trabajemos unidos para detener la crisis, ciertamente esta vendrá y muy pronto. Este es el comunicado oficial que saldrá en los medios de comunicación después de la visita del Papa a los Estados Unidos. Ahora, noten ustedes algunas cosas interesantes de esta declaración de la coalición cristiana, de las Iglesias Cristianas Unidas y de la Alianza Católica para Salvar a América. Usan las mismas frases que usó el cardenal del Vaticano en la reunión secreta. Por ejemplo, la frase como la basura moral de América. Por ejemplo, América, la segunda Israel. Por ejemplo, la frase, si ustedes se recuerdan del sermón de esta mañana, el cardenal del Vaticano dijo a los reunidos: tenemos que trabajar unidos para mostrarle al Señor que estamos dispuestos a cooperar como cristianos unidos. Lo mismo aparece en el comunicado. Debemos proteger el día del Señor. Eso también fue el énfasis de la charla del cardenal del Vaticano en esta reunión en Washington. Y ahora los evangélicos están tomando lecciones de Roma. Ahora los evangélicos están recibiendo instrucciones del Vaticano. Están copiando a Roma. Están hablando igual que Roma. Están creando una imagen de Roma. Una imagen como en un espejo, reflejado exactamente la manera de actuar de Roma. Roma tiene casi 2000 años de experiencia en el proceso de unificar la Iglesia con el Estado. Esa es su especialidad. Cómo unir la política con la religión es en lo que más Roma tiene experiencia.
Y ahora Roma está instruyendo a los líderes cristianos de América, a los no católicos, ayudándoles a fortalecer el poder político para lograr las enmiendas a la Constitución, para que se aprueben estas enmiendas y así salvar moralmente a América. El pastor Fine, de quien les hablé esta mañana, que estuvo presente en esta reunión de planificación con el Vaticano, piensa que este comunicado va a ser dado a los medios de comunicación públicamente y que la necesidad urgente de proteger el así llamado Día del Señor como día de reposo nacional será presentada ante el Congreso y ante los gobiernos estatales en algún momento inmediatamente después de la visita papal y de la reunión a celebrarse en el edificio de la Secretaría de Estado del Congreso el 17 de abril de este año. Hermanos, estamos hablando de menos de un mes para que el Papa venga y tenga estas reuniones. Y el pastor adventista que estuvo presente en estas reuniones nos dice que él cree que inmediatamente después de eso, esto va a salir ya abiertamente a la luz. Así que manténganse en alerta para ver los desarrollos que vamos a ver en las próximas semanas. Roma y las iglesias ecuménicas saben muy bien que lo único que puede sacudir a la gente a la acción es el miedo. Si no meten miedo, no van a lograr sus propósitos. Si ustedes notaron el énfasis en este comunicado sobre las desgracias, sobre ataques terroristas, sobre juicios de Dios que están cayendo en América, hay mucho énfasis, el calentamiento global, los problemas de esta nación que se van a enfrentar. Están utilizando el miedo al cambio del ambiente natural. Están utilizando el miedo al terrorismo, el miedo a las desgracias, a los castigos de Dios, para que la gente acepte que tiene que hacerse algo para detener la inmoralidad de América y hacer que se recupere el favor de Dios hacia los Estados Unidos. Ahora, hermanos, esto no debe sorprendernos, porque Elena de White lo escribió hace más de 100 años atrás, y les voy a leer la cita del Conflicto de los Siglos. Bueno, me parece que no traje mi Conflicto de los Siglos. ¿Alguno tiene un conflicto aquí? ¿Allí lo tienes? Muchas gracias. Gracias. En la página 636 del Conflicto de los Siglos, Elena de White escribió esto. En el año 1888 salió esto por primera vez a la publicación. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de estas predicciones. Y ella viene hablando en todo este capítulo de la libertad de conciencia amenazada y de la formación de la imagen de la bestia en América. Ese es el capítulo. Justamente el párrafo anterior dice: tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del papado el domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. En ese contexto ella dice, los acontecimientos que están desarrollándose especialmente en los Estados Unidos, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de estas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencia bíblica que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios.
Y ahora viene lo que ella profetizó hace 100 años atrás, 120 años atrás exactamente. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo irá ganando cada vez más terreno. La sagacidad y la astucia de la Iglesia romana asombran. Pueden leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo por los mismos medios que ella empleó en los tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán la ayuda del poder romano para conseguir fuerza a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. En esto, los protestantes de América se unirán con el papado para empujar legislación dominical. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas para lograr una legislación dominical? Hermanos, son palabras que estamos leyendo, que se escribieron hace 120 años, y ahora estamos viendo el cumplimiento de estas cosas literalmente. Los dirigentes protestantes de América yendo a Roma, recibiendo un enviado del Vaticano para que les enseñe cómo mover la política para imponer la observancia del domingo. ¿Y qué era lo que se iba a usar? Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres por haber violado la observancia del domingo como día de reposo. Escuchen esta otra cita. Satanás, página 647. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, el diablo va a producir enfermedades y desastres, al punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo el diablo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las temperaturas extremas, en las mareas extraordinarias, hoy les llamamos tsunamis, en los ciclones, en las inundaciones y en los terremotos. ¿Quién es el que está detrás de esto, hermano? ¿Y el diablo puede manipular la naturaleza? Si el hombre puede manipular la naturaleza, ¿cuánto más el diablo que conoce los laboratorios de la naturaleza? Dice aquí, él produce todas estas desgracias, destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas desgracias irán menudeando más y más y cada vez se van a hacer más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se vestirá de luto y se marchitará. La gente desfallecerá. La tierra será profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego, y ahora viene lo interesante, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son
los que sirven a Dios, los causantes de esas desgracias. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Y ahora escuchen, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Hermanos, esto se escribió hace 120 años atrás. Y aquí tenemos el comunicado que fue votado oficialmente por la Coalición Cristiana y las Iglesias Unidas de América, haciendo exactamente este mismo aserto. El Señor permitirá que los enemigos de Estados Unidos despierten al pueblo de una manera efectiva e insospechada. Ahora el calentamiento global, el derretimiento de los témpanos, glaciares y polos, la escasez del agua potable, la gente pobre y hambrienta muriéndose de hambre por millones, por haber desecrado el día del Señor a través de los grandes centros comerciales. Todas estas cosas que innecesariamente pisotean y violan el día del Señor, nuestros líderes gubernamentales y religiosos deben protestar por esta inmoralidad que está sucediendo en América. Si no lo hacemos, muy pronto será demasiado tarde. El día del Señor debe ser salvaguardado, protegido y apoyado. Si no nos interesa y no lo comprendemos ahora, una crisis de gran magnitud vendrá sin lugar a dudas muy pronto sobre América. Debemos trabajar y orar y apoyar los esfuerzos para proteger el día del Señor. Como nunca antes debemos trabajar unidos para lograr detener la ira de Dios. Ya los juicios de Dios están cayendo sobre esta nación. Debemos mostrarle al Señor que estamos dispuestos a trabajar unidos para proteger su día de adoración. A menos que trabajemos unidos para detener la crisis, ciertamente vendrá y muy pronto. Eso están diciendo los líderes cristianos de América, pero está escrito aquí, 120 años atrás, que eso era exactamente lo que iban a decir, hermanos. Bendito sea el Señor que nos dijo de antemano. Él nos lo reveló. Miren lo que dice aquí. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado ha traído calamidades y que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Los problemas financieros de esta nación también van a ser culpados a los que predican el sábado, hermanos. Aquí está escrito. Y vamos a ver el cumplimiento al pie de la letra de cada una de estas declaraciones. Muchas gracias. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya leímos que el cardenal del Vaticano dijo: América tiene que dar el ejemplo y las demás naciones de la tierra van a seguir su ejemplo. Así como sucede en América, dijo el cardenal, así seguirá el mundo entero. Ahora, hermanos, si bien es cierto que normalmente todas las naciones no están de acuerdo con los Estados Unidos, al contrario, la mayoría de las naciones del mundo critica a los Estados Unidos, no está de acuerdo con sus agendas políticas. Sin embargo, en este punto sabemos que todas las naciones de la tierra van a seguir el ejemplo de América, porque está escrito: la tierra entera, dice Apocalipsis 13, se maravillará en pos de la bestia.
Y la segunda bestia hará que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, versículo 14. Ahora, hermanos, es interesante que lo mismo que dijo el cardenal está escrito aquí. Eventos de los últimos días. Dice así, esto escrito en el año 1900, hace 108 años atrás. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual el mundo entero tomará parte. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Estoy leyendo literalmente. Si bien, página 138 de Eventos de los Últimos Días, al pie de la página, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. El reemplazo de las verdades, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará al mundo Dios se manifestará al mundo cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres, hermano, ¿va a llegar a ser qué? Universal. O sea, va a haber un decreto dominical en América, pero luego va a venir un decreto dominical universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de la ley de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Hermanos, ese tiempo llegó. ¿No dicen ustedes alabado sea el nombre del Señor? Tanto que hemos hablado como adventistas que esto venía y ahora está aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora, hermano? ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos listos para hacerle frente? La mensajera del Señor nos dice que debemos estudiar como nunca antes el libro de Apocalipsis. Y yo les digo, estudien el Apocalipsis en conexión con el conflicto de los siglos. Y lo van a entender clarito, hermanos. Si ustedes creen que el Apocalipsis no se puede entender, compárenlo con lo que Elena de White escribió en el conflicto de los siglos y les va a salir a la luz tan fácil de entenderlo. Si quieres entender rápidamente el significado de Apocalipsis, pues vea las últimas 250 páginas del conflicto de los siglos y vuélvelas a leer. La vas a encontrar impresionantemente al día. Lo que está pasando ahora es como que estás leyendo las noticias. Miren, yo estoy suscrito al periódico que viene del Vaticano directamente por internet cada día. Y a veces mandan 2 comunicados diarios. Zenit.org si quieres suscribirte. Recibo todos los días las noticias que vienen de Roma. El mundo visto desde Roma directamente del Vaticano. Hermanos, no hay un día, y les estoy hablando, no hay un día en que no haya una noticia que es cumplimiento de la Biblia o del Espíritu de profecía. Así como les estoy diciendo. Ustedes van, hoy abren y por lo menos hay 3, 4 noticias que es cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Las cosas que están pasando son exactamente lo que el Señor reveló en su palabra. Ahora, la mensajera del Señor dice así, y miren la descripción que ella da
En Testimonios para Ministros, página 337. Y hermanos, lo que voy a leer está fuertecito, pero está escrito. Aquí tengo el libro, Testimonios para los Ministros, la página 337. Dice así. Y aquí vamos a ver cuál es la condición de la iglesia adventista. Hombres y mujeres están viviendo en las horas finales del tiempo de gracia. Y sin embargo, siguen siendo descuidados y tontos. Y los ministros no tienen el poder de despertarlos. Porque ellos mismos están dormidos igual que el pueblo. ¿Qué está, hermano? ¿Cómo está nuestra iglesia? Roncando. Con las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y la mensajera del Señor dice, el pueblo está dormido. Y los ministros no tienen poder para despertar al pueblo porque también ellos están dormidos. Y termina diciendo, predicadores dormidos, predicando a un pueblo también dormido. Qué terrible condición la de nuestra iglesia, hermanos. Página 337. De Testimonios para los Ministros. Esto es increíble, hermanos. Aquí encontramos, en el mismo momento en que las profecías de antaño señalaban, estamos viviendo en ese momento culminante de la historia y sin embargo el pueblo de Dios no está preparado. Qué tremendo desafío para ti y para mí, mis hermanos. Yo necesito el poder de Dios en mi propia vida. Te pregunto, ¿acaso no lo necesitas tú? Yo no quiero perderme el derramamiento de la lluvia tardía. Está a punto de suceder también. Ahora es el tiempo de suplicar y luchar con Dios para que la pureza plena esté sobre nosotros como nunca antes, hermanos. Ahora es tiempo de buscar a Jesús con fervor. Es tiempo de buscar su poder, su gracia. Aférrate firmemente a Jesús, mi querido hermano. Tu destino eterno depende de esto. La marca de la bestia muy pronto vendrá. Testimonios para la Iglesia, página 28. Tomo 8 de Testimonios para la Iglesia, página 28. La transgresión ha alcanzado prácticamente su límite. La confusión llena el mundo y un gran terror se apoderará muy pronto de todos los seres humanos. El fin está muy cerca. Aquellos que conocemos la verdad deberíamos estar preparándonos para lo que en muy poco tiempo explotará sobre el mundo como una sorpresa aplastante. Hermanos, ¿cómo nos va a encontrar esta crisis? Dormidos. Y ahora yo les voy a decir algo más. La mensajera del Señor tiene mucho que hablarnos con respecto a esto. Pero nosotros nos sentimos muy seguros porque tenemos la verdad, porque conocemos estas cosas. Y decimos, pero yo no voy a ser engañado. Cuando venga esto, yo me voy a mantener leal al Señor. Los engaños de Satanás son tales que van a engañar, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos, pero el diablo tiene un plan para hacer caer a la iglesia adventista. Y esta tarde vamos a ver ese plan con respecto a la ley dominical y cómo el diablo va a hacer que la iglesia adventista acepte la ley dominical. Y usted dice, eso es imposible, pastor. Lo que usted dice no puede ser, porque la iglesia adventista fue levantada por Dios para dar el mensaje que no adoren a la bestia. ¿Cómo la iglesia adventista va a aceptar el domingo? ¿Se sorprenderían si yo les dijera
que ya hay iglesias adventistas por montones que están guardando el domingo? ¿Que no estuvo el pastor Steve Bora aquí en la iglesia central de Miami hace unos días atrás? ¿Y que no les dijo él de las iglesias adventistas que están guardando el domingo en California? Y les dio nombre y lugar de cada una de esas iglesias. Iglesias adventistas guardando el domingo, pero eso es insólito. Jamás yo pensé que iba a llegar ese momento en la iglesia adventista. Pero ustedes saben por qué, ¿no? Déjenme explicar lo que dice el espíritu de profecía. Y ahora vamos a ver algo más grave de todo lo que hemos visto hasta ahora, hermano. Porque no solamente se viene la crisis encima, sino que el pueblo adventista no está preparado y la gran mayoría del pueblo adventista va a ser engañado. Usted dice, pero no puede ser si tenemos esta verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 608. En la última visión que el Señor me dio, me fue mostrado el hecho estremecedor que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad presente será santificado por ella y será salvado. Solo una porción mínima de los adventistas se salvarán. ¡Wow! ¿Saben lo que es eso, hermano? El Señor le mostró a su mensajera que solo una porción pequeña de los que guardan el sábado y profesan la verdad presente se van a salvar. ¿Qué va a pasar con todos los demás? ¿Qué va a pasar, hermanos? Díganlo. No hay otra alternativa. Si no se salvan, ¿qué? Pronto los hijos de Dios, testimonios selectos, tomo 4, página 4. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas. Y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Ahora, hermanos, lo más sorprendente de esta cita es que dice la gran mayoría de los que parecen ahora ser fieles y sinceros. No hablemos de los que se miran mundanitos. No hablemos de los que ya vemos para dónde van. Estamos hablando de los que ahora se miran sinceros y fieles. Esta crisis que viene no estamos preparados. Que Dios ayude a su pueblo. Que Dios ayude a su pueblo, porque lo que viene va a ser una sorpresa avasalladora. Y yo no uso la palabra que voy a usar si no fuera porque la acabo de leer en el espíritu de profecía. Tontos. Eso es lo que somos, tontos. Ella lo dijo. El pueblo de Dios está atontado, somos tontos. Tontos laodicenses. Ciegos laodicenses. ¿Se acuerdan de Pedro? Así estamos todos. Juró. Con solemnidad prometió falsamente. Aunque todos te negaren, Señor, yo no te negaré. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, me negarás no una ni dos, 3 veces. ¿No debiéramos preferir humillarnos ante el inspirado testimonio del Señor que dice? Fíjense, los adventistas decimos, no, podrán engañar a otros, pero a mí no me van a engañar. Yo no voy a aceptar la ley dominical. Mire, mejor aceptemos lo que Dios dice y no andemos hablando de esa manera, porque no sabemos ni lo que estamos diciendo. Miren lo que Dios dice. Primeros Escritos, página 119. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién es el residuo? El remanente. No está preparado para lo que viene. Un estupor, como letargo,
parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. Un estupor. ¿Saben cómo dice en inglés? A stupidity. Así dice. Lo tradujeron estupor. Pero en inglés dice a stupidity, una estupidez. Como un letargo está sobre el remanente. Sigue diciendo el Señor, esto no soy yo. Ella dice, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Una estupidez como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de ¿cuántos? De la mayoría de aquellos que profesaban creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad. Hermanos, cuando un ángel habla con solemnidad, yo no sé cómo lo hará, pero la hermana Juan quedó sorprendida de escuchar lo que el ángel dijo. ¿Qué dijo el ángel? Preparaos, preparaos. 3 veces, preparaos. Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo componen se espacían en pruebas menudas. Dijo el ángel. Os rodean legiones de ángeles malos y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresaros en sus lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros. ¿Qué dice aquí? Legiones de ángeles malos están preparándose para esto. ¿Ustedes quieren ver lo que el diablo tiene planeado para la iglesia adventista? Se los voy a mostrar. Gracias a Dios que tenemos profeta de Jehová en nuestro medio. Que el Señor le dio a la iglesia remanente estos mensajes que nos alertan de lo que viene. ¿Por qué no confesar mejor nuestra infeliz condición delante del Señor y suplicarle su gracia, su perdón y su verdad? En lugar de decir, yo estoy listo, que venga. Porque la mayoría pensamos así, hermano. No, si yo conozco estas cosas, qué bueno que ya viene la ley dominical, que venga. No tenemos una idea de lo que esto va a ser, hermanos. El permanecer de pie en defensa de la verdad cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Hermanos, lo que hizo temblar a la mensajera del Señor fue el hecho estremecedor, dice ella, que solo una pequeña porción de quienes profesan ser adventistas del séptimo día serán salvos al fin. Qué tristeza, hermanos, haber conocido este mensaje, haber tenido toda esta información y perderse. Es una tragedia. Eso está bien para el que no sabe, el que no conoce, pero ¿y nosotros? Que conocemos todo eso, ¿cómo? Pero no lo dice ella, lo dice el Señor, que Él se lo reveló a ella. Una porción mínima de los adventistas se van a salvar. Ahora, cuando miramos a nuestro alrededor, cómo están nuestras iglesias, podemos comenzar a creer que es cierto. ¿Sí o no? ¿Exagero? ¿Miento? Look around. Mira cómo están las iglesias. Hoy a la hora de la comida una hermana me estaba diciendo, pastor,
Vamos de iglesia en iglesia y no encontramos una iglesia adventista en toda el área de Miami donde podamos ir a adorar al Señor en tranquilidad. Tienen los bombos y los platillos y las baterías por todas las iglesias. La música estridente, el mal ejemplo. Dentro de nuestras iglesias, aquí en Miami no hay dónde ir. Pero nos conformamos con eso, ¿verdad? De todos modos, el Señor va a salvar a su iglesia. Una porción mínima de los adventistas se van a salvar. Eso significa que la gran mayoría se van a perder. Ahora, ese no es el plan de Dios, hermano. ¿Ustedes creen que Dios quiso que fuera así? ¿Ustedes creen que Dios planeó para que toda esta iglesia que Él ama, a la cual le dio tanta luz, a la cual le dio tanto amor, tanta misericordia, ¿ustedes creen que Dios quería que esto fuera así? Oh, no. Él no lo planeó de esta manera. Él no ha emitido una orden arbitraria que solo unos pocos adventistas se van a salvar. Dios quisiera, así dice la Escritura, que Dios quiere que todos fueran salvos. Miren lo que Él dice. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos quiere el Señor que se salven? Él quisiera que todos se salven, que todos fueran salvos. Pero la decisión no está en Él, hermanos. Él hizo provisión para la salvación de todos. La decisión está en ¿quién? En el hombre. Y frecuentemente el hombre decide que no quiere ser salvo. Esa es la tristeza. En vez de aceptar humildemente el consejo y las advertencias de Dios para escapar del juicio, los hombres permiten a su altivo y jactancioso corazón levantarse contra este mensaje de misericordia. Te pregunto a ti, ¿serás tú uno de los muchos que desecharán el mensaje del tercer ángel y su amonestación concerniente a la marca de la bestia? ¿O estarás tú entre la mínima minoría, quienes humildemente reconocerán que ningún hombre es infalible y que todos estamos en peligro de unirnos con el mundo en la más grande desilusión de la historia de esta tierra? ¿En qué grupo estarás tú? Mi hermano, ninguno de nosotros estamos a salvo. El apóstol dice, el que piensa estar firme, mire que qué. No seamos tan soberbios de decir yo no. Yo sí voy a estar entre los fieles, así dijo Pedro, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y no sabía lo que estaba hablando porque ni se conocía a sí mismo, así estamos nosotros hoy en día. Ojalá que el Señor nos ayude a despertar. Les voy a hablar del plan del diablo ahora para la iglesia adventista. Nosotros acabamos de ver esta mañana lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿En cuántas iglesias adventistas del séptimo día esta mañana, en el sermón de hoy, se predicó de lo que está pasando y que va a pasar en 3 semanas, la venida del Papa a América con los planes para imponer el domingo como día de reposo? ¿En cuántas iglesias adventistas de Estados Unidos se puede haber escuchado un mensaje como el de hoy? Les pregunto a ustedes, sean sinceros. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra iglesia? ¿No debiéramos ser nosotros los que hagamos sonar la alarma? Pastores dormidos predicando a congregaciones dormidas, dice Elena de White. Celebrando fiestas paganas, como la Semana Santa, como el Easter, como el Halloween, como la Navidad. Para eso sí, no se les pierde ninguna de esas fiestas. Pero para predicar lo que Dios quiere que se predique en esta hora, no hay quien se levante, hermanos. Y no se crean que para mí es fácil predicar esto. Yo preferiría estar hablando de otra cosa.
todo el mundo cristiano está preparado para el engaño que viene. Satanás ha tenido un éxito tremendo en traer una base común sobre la cual los poderes aliados de esta tierra, eclesiásticos y políticos, puedan unirse. Él ha unificado los pensamientos. ¿Cómo el diablo ha logrado que las mentes estén con las otras mentes para lograr sus propósitos? Miren, él ha puesto todas las piezas del rompecabezas juntos. Y sin embargo, los que tenemos esa luz y esa verdad, y debiéramos estar alertando a la gente a nuestro alrededor de lo que viene, celebrando la Pascua hoy, igual que los mundanos, cantatas de Pascua, cuando debiéramos estar llorando entre el pórtico y el altar y pidiéndole al Señor que salve a su pueblo de lo que viene. Eso es lo que debiéramos estar haciendo en este día. El diablo la tenía planeada. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto, el residuo de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Escuchen. Les voy a leer ahora también de testimonios para los ministros. Testimonios para los ministros en la página 472. Lo voy a leer de aquí, pero tengo delante mío del volumen 4 de El Espíritu de Profecía, en la página 337 y 338 en inglés. Tiene la misma visión, solo que tiene algunos detalles que no están aquí, que se los voy a leer de la cita en inglés, pero la mayoría lo voy a leer de aquí. Dice así: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. El diablo tiene reuniones con sus ángeles para ver cómo destruyen la fe de quién. Del pueblo de Dios al acercarse a los peligros de estos últimos días. El diablo está bien ocupadito, viendo cómo va a destruir la fe del pueblo de Dios. Él le dice a sus ángeles: las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por nuestro poder engañador. Mediante nuestros agradables sofismas y nuestros milagros mentirosos, podemos continuar teniéndolas bajo nuestro dominio. Por eso, dice Elena de White, dirige especialmente a sus ángeles para que coloquen las trampas destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. El diablo ahora dice: vamos a concentrarnos en estos. Las demás ya las tenemos aquí, en la bolsa. Aquí están, tranquilitas, estas no se me escapan. Ahora vamos a trabajar con estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice el engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Miren cómo conoce el diablo la doctrina. Le dice a los ángeles: esa misma luz que presenta el sábado, presenta el santuario y la obra final de Cristo que se está haciendo en favor de la salvación. Y ahora Él dice lo que va a hacer.
Tenemos que mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que termine la obra de Cristo en el santuario. Y así nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Oigan, este tipo sí que es audaz, ¿eh? Este tipo es audaz. No solamente quiere engañar al mundo entero, pero también a la iglesia adventista. Y dice, me voy a asegurar, no solamente el mundo, sino también la iglesia que guarda los mandamientos. Es un atrevido. Pero lo más triste es que todos le demos cabida. Miren lo que sigue. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. ¡Wow! Ahora tenemos que inducir a la iglesia a que se una al mundo para que apoye el domingo. ¿Cómo lo va a lograr? La iglesia uniéndose con el mundo para que apoye el domingo. Pero ¿cómo la iglesia adventista va a apoyar el domingo? Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar de lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias. ¿Sobre quién trabaja el diablo? Oh, sobre los pastores. Para que desvíen la atención de los oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad, debe ser presentada como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de la Biblia de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Así que lo único que tenemos que hacer es actuar por medio de los ministros y así podemos dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad, dice el diablo. Total, la gente no lee, la gente no escudriña la Biblia por sí sola. Lo único que tenemos que hacer es conseguir que los ministros enseñen al pueblo mal y nos vamos a coger a toda la gente para nuestro lado, porque total la gente no investiga. Nuestro principal preocupación consiste en silenciar a la secta guardadora del sábado. Principal preocupación del diablo, callarle la boca a los que guardan el sábado. Voy a seguir leyendo en un momentito más. Pero quiero leerles manuscrito 102 de 1904. Manuscrito 102 de 1904. La atención de nuestras iglesias debe ser despertada. Estamos al borde del más grande acontecimiento en la tierra, la crisis más formidable, y Satanás no debe tener poder sobre el pueblo de Dios, causándole adormecimiento. El papado aparecerá en su poder. Todos debemos despertar ahora y escudriñar las Escrituras, y Dios hará saber a sus fieles lo que acontecerá en el último tiempo. Él nos dejará ver lo que viene por delante, nos dará indicios
de que la ley dominical está a punto de pasarse para que podamos hacer los preparativos. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo quiere tener a las iglesias dormidas, que no se les hable de eso, pero el Señor no lo va a permitir. El Señor va a permitir que salga de antemano antes que suceda para que el pueblo pueda ser despertado. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 337. El diablo sabe que si puede mantener las mentes de la gente en la oscuridad un solo poquito de tiempo más, se asegurará no solamente al mundo, a las iglesias populares, pero también a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo se propone el diablo hacer esto? ¿El diablo cree que él va a lograr que los adventistas guarden el domingo? Ahora, no crean que esto significa dejar el sábado. El diablo es más vivo que eso. ¿Saben lo que acaba de suceder en Israel? ¿Sí saben? Si están recibiendo nuestro noticiero, recibieron la noticia. Hace unos meses atrás, Benedicto XVI se reunió con el primer ministro israelí. Hermanos, yo siempre me preguntaba, cuando venga la ley dominical, ¿qué va a pasar con Israel, una nación judía? Porque allá se guarda el sábado. ¿Qué va a pasar con los judíos cuando venga la ley dominical? ¿De qué lado se van a poner? Y yo siempre me preguntaba eso. Pues ya no hay que imaginarse, ahora ya sabemos lo que va a pasar y lo que ya sucedió. Benedicto XVI se reunió con el primer ministro israelí y después de eso se presentó ante el Knesset. El Knesset es el Senado en Israel, el Congreso de Israel, una propuesta de ley para hacer del domingo un día feriado y respetado aún por el gobierno. En Israel, el domingo era día de trabajo como cualquier otro día. Y los que han ido a Israel saben que hasta los bancos están abiertos en domingo, estaban abiertos en domingo, hasta el Senado, la Cámara de Representantes, el Knesset en Israel abría el domingo y estaba en sesión el domingo porque era día de trabajo. Se presentó una propuesta de ley, hicieron una investigación, hicieron todos unos polls y uno de los del Knesset presentó una propuesta de ley para hacer del domingo un día feriado en Israel. ¿Qué creen que pasó? Se aprobó la ley dominical en Israel y ahora tienen el sábado y el domingo, los 2 días feriados, solo que al sábado le quitaron las restricciones. No se podía manejar en domingo, no se podía prender fuego, no se podía esto y aquello, ahora le bajaron. Ahora se pueden ir a lugares de diversión en domingo cuando la ley de Israel, en sábado, perdón, cuando la ley de Israel prohibía que hubiera lugares de diversión abiertos el sábado, ahora están abiertos, pero el domingo no los permiten abrir. ¡Qué cosa! El domingo no pueden ir a los lugares de diversiones, pero el sábado sí pueden ir. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el diablo? ¿Y qué va a pasar después de que Benedicto XVI se reúna con el presidente de los Estados Unidos dentro de 3 semanas? Cuando se reúna con los miembros del Congreso y con los líderes religiosos protestantes, ¿qué va a pasar después de la visita del Papa? Después de la reunión con el primer ministro israelí, aprobaron la ley dominical. Yo no sé lo que va a pasar aquí, pero una cosa sé, que la ley dominical viene y está todo preparado para empujarla. Si el Señor en su misericordia la detiene un poco más, alabado sea su nombre. Pero si no, ¿estás preparado? ¿Qué pasaría si se pasa la ley dominical este año? Miren, se dan muchas cosas en este año. El año 2008 es muy crucial. En primer lugar, es año de elecciones.
Elena de White dice que por deseo de conseguir el apoyo para el voto, los dirigentes políticos de esta nación van a aprobar una ley dominical empujada por el pueblo y los líderes religiosos. Por conseguir el apoyo para el voto. Justamente, este es año de elecciones. Viene el Papa a América, a Washington, a la Casa Blanca, al Congreso, al Senado. ¿Ustedes saben lo que es eso? La primera vez en la historia de 240 años de historia de Estados Unidos que un papa pone un pie en la Casa Blanca. ¿Y nosotros? Celebrando la Navidad. Qué bueno que Cristo nació. Cuando debiéramos estar alertando al mundo a lo que viene. Y no tengo nada en contra de que Cristo haya nacido. Bendito sea su nombre. Pero no nació el 25 de diciembre. ¿Qué hacemos los adventistas celebrando una fiesta católica y pagana? Ah, pero para eso sí. ¿Cómo discuten que sí? Que la hermana White dice que se puede poner el arbolito. Pero la hermana White también dice muchas otras cosas que no le estamos haciendo. Nomás lo que nos conviene queremos agarrar, ¿no es cierto? Para tener una comprensión mucho más clara de esto, les voy a recordar lo que vimos ayer y ahora vamos a unir el mensaje de la justificación por la fe con el tema de la ley dominical porque no los podemos separar. Fíjense, en 1888, cuando se presentó la propuesta de ley para la ley dominical, el Señor mandó el mensaje de la justificación por la fe. Y ahora, cuando otra vez viene una propuesta de ley para hacer del domingo el día de reposo, no podemos separar este mensaje de la justificación por la fe y ahora vamos a entender lo que es esto y la importancia que tiene este mensaje. Recuerden, la Iglesia Adventista nació por existencia de Dios. Él levantó el movimiento adventista como cumplimiento de la profecía. Es un movimiento profético. La iglesia adventista es totalmente distinta a cualquier otra iglesia sobre la faz de la tierra, porque nacimos en cumplimiento de una profecía. Que me muestre cualquier otra iglesia, con excepción de la católica, que no es cumplimiento de la profecía. La iglesia católica también surgió como cumplimiento de la profecía de la gran apostasía. También es cumplimiento de la profecía. Pero la iglesia adventista surgió como cumplimiento de la profecía de la restauración de la verdad, para proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles. Para proclamar al mundo la obra de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador. Esa es la razón por la cual Dios levantó al movimiento adventista. Para proclamar el mensaje de los tres ángeles, para proclamar la obra de Cristo en el santuario celestial, para levantar y exaltar su ley como norma del juicio y proclamar el santo sábado. Esa es nuestra razón de existencia. Esa es nuestra misión como iglesia. Y si nosotros perdemos de vista la visión de la iglesia, fracasamos en la obra de Dios. El diablo lo sabe y por eso ataca especialmente este punto. Hermanos, nuestros pioneros adventistas predicaban el mensaje con un ahínco como que esto se acababa ya. Pero con el tiempo, la iglesia comenzó a flaquear. Al ir pasando los años, al ir pasando las décadas y tardándose el esposo, dice la parábola, todas aquellas vírgenes cabecearon y se durmieron. La iglesia adventista comenzó a cabecear y a dormitar. Con corazón quebrantado, Jesús miró nuestros débiles y egoístas esfuerzos para cumplir a nuestra manera, de forma impotente,
la comisión que nos dio de alertar al mundo entero. Imagínense, hermanos, levantó a la iglesia adventista para sacudir al mundo, para alertar al mundo del fin. Y aquí estaba la iglesia tratando de hacerlo a su manera. Y Jesús miró a sus pobres fieles y dijo, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Se están durmiendo. Asqueado de ver nuestra condición de infeliz, cuitado, desventurado, pobre, ciego y desnudo. El Señor Jesús estaba con ganas de vomitar. Le dolía el estómago de ver a su iglesia adventista. Y dijo, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces, en 1888, Él ofreció a su pueblo un mensaje y una experiencia, la cual si la aceptaban les daría el poder para dar el fuerte clamor y vendría la lluvia tardía. El Señor dijo, ustedes no lo pueden hacer así, yo necesito intervenir. Les voy a mandar el mensaje que va a preparar a la iglesia y la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión. Ese mensaje aseguraría la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. La marca de la bestia es la observancia del domingo. Miren lo que dijo la mensajera del Señor. Testimonios para los ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. ¿Cuál era el problema de la iglesia en aquella época? Habían perdido de vista ¿a quién? A Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Ahora, hermanos, en 1888 nosotros vimos anoche que hubo un poderoso movimiento que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos para implantar una ley de carácter religioso a través de la legislación. El pueblo de Dios no estaba preparado para enfrentar la crisis que venía, la prueba de la legislación dominical. Los que debían alzar sus voces y sonar las advertencias de las verdades del tercer ángel eran ignorantes del mensaje y estaban desprovistos del poder para proclamarlo. Y hermanos, el mensaje del tercer ángel es una perfecta cadena de verdad. Uno de sus más fuertes eslabones, y escuchen bien, porque lo que voy a decir a continuación es posiblemente la declaración más importante de todo este fin de semana. Uno de los eslabones más importantes del mensaje del tercer ángel es la libertad de conciencia entre el hombre y su Dios. Y ustedes puede ser que ahora no vean esta importancia, pero en un momentito más van a entender lo que estoy diciendo. El tercer ángel amonesta contra la marca de la bestia y su imagen.
La imagen es una copia, es una semejanza del sistema de gobierno que será formado por la entrada en vigor de la marca, que es la legislación dominical. O sea, la marca de la bestia se forma cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan y hagan presión sobre el Congreso de los Estados Unidos para implantar una ley dominical. Esa es la formación de la imagen de la bestia. Bajo este sistema, al hombre le es robada su libertad de conciencia para adorar a Dios según sus convicciones, según su libertad de conciencia. El hombre es hecho esclavo del hombre. A Dios se le roba la obediencia que solo Él merece. Con la ley dominical impuesta por ley, se le quita al hombre el derecho de servir a Dios según los dictados de su conciencia. La imagen de la bestia es una copia de la primera bestia. La primera bestia es el papado que unió la política con la religión, el poder civil con el poder religioso para hacerse obedecer, y no le da libertad a sus miembros de creer como ellos quieran. Tienen que creer lo que dice el Papa de Roma, tienen que creer lo que dice la Iglesia Católica, so pena de excomunión, de persecución y aún de la misma muerte, porque eso enseña la Iglesia Católica. La imagen de la bestia es una copia de eso, hermanos. Es una semejanza de la primera bestia. Es una copia de la jerarquía papal. Es una forma de gobierno jerárquica donde la religión y la política están unidos. Y esto obligará al hombre, a través de leyes, de palabras de grande autoridad, que se van a poner por encima de la palabra de Dios. Esa será nuestra última prueba. Conflicto de los Siglos, página 651, dice: a cada alma la prueba escrutadora vendrá. ¿Preferiré obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuál va a ser la prueba, hermanos? ¿A quién vamos a qué? A obedecer. ¿A Dios o a los hombres? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Al Cordero o a la bestia? ¿A quién obedeceremos? Esa es la prueba final para todos los habitantes del planeta Tierra. Todos aquellos que se han educado en el hábito de obedecer a los hombres antes que a Dios en asuntos de menor importancia, se encontrarán en una situación fácil para rendirse a los poderes que van a imperar, en vez de preferir penalidad, hambre, prisión y muerte cuando la marca de la bestia sea impuesta. En otras palabras, hermano, si yo cedo ahora en un punto chiquitito, no más porque el hombre me dice tienes que hacerlo porque yo te lo digo, voy a ceder en la prueba grande. Porque me estoy acostumbrando a hacer lo que dice el hombre y no a hacer lo que me dicta mi conciencia. Dice la Mensajera del Señor, Hogar Adventista, página 16. La obra de la transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos ahora nos preparan para la decisión mayor cuando venga la crisis. Así que con cada decisión que yo tomo, me estoy preparando o para recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. El sistema de la imagen de la bestia es la más completa revelación del misterio de iniquidad a través de toda la historia. Es el perfeccionamiento de la imagen y los principios satánicos en los hombres y los gobiernos. Es la manifestación máxima de la maldad satánica, cuando un hombre es colocado en el lugar que solo le pertenece a Dios.
Cuando los seres humanos se doblegan ante lo que dice un hombre en lugar de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera ¿qué? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Este es el engaño satánico y está claramente definido en el libro Primeros Escritos. Escuchen esta cita. El título se titula El misterio de la iniquidad. Primeros Escritos, página 213, dice así. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente. Ahora, por favor, escuchen, porque esto es algo bien importante. Cuando el Señor mandó el mensaje de la justificación por la fe, dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir su vista a su divina persona. Ese es el mensaje de 1888. Habían perdido de vista a Jesús, pero el Señor les manda un mensaje para que pongan sus ojos ¿en quién? En Jesús. Ahora escuchen. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente. Volverla ¿a quién en lugar de Jesús? A los hombres. Y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente ¿a quién? A Cristo. Esta es la obra máxima de engaño del diablo. El papado es la obra maestra de Satanás para engañar. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó a la gente que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, que cuando en verdad eran representantes de Satanás. Y a Satanás adoraban cuanto ante ellos se postraban. Pero la gente les dijeron que eran representantes ¿de quién? De Cristo. Y la gente les creyó y fueron engañados y estaban en realidad adorando ¿a quién? A Satanás. La gente pedía la Biblia, pero el clero que creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor de que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. No le den la Biblia, que la gente no lea la Biblia, nosotros la leemos y se la explicamos. Vayan tomando nota porque es el plan maestro del diablo. Y el diablo no cambia sus métodos que le han dado tanto éxito. Tenemos que engañar a la iglesia adventista. La manera es a través de sus ministros, porque la gente va a hacer lo que dicen los pastores y no estudia por sí mismo. Ese es el corazón mismo de la bestia, del papado. Eso es lo que el Papa y los sacerdotes enseñan a su gente. Pero el diablo dice, lo mismito se lo voy a meter a la iglesia adventista. Escuchen. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores como si proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debe ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús. Y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de sangre. Ahora, hermanos, ese es el misterio de la iniquidad. Esa es la obra maestra del diablo. ¿Cuál es lo contrario a esto? ¿Cuál es lo contrario a la obra maestra del diablo?
el universo entero verá el testimonio mucho más glorioso de la completa demostración de los principios del reino de Cristo en la finalización del misterio de Dios. Esto es, Cristo va a perfeccionar la imagen de Dios y los principios de su reino en el hombre, individualmente, pero también va a tener un pueblo, su iglesia en esta tierra, que va a reflejar su imagen en contraste con la imagen satánica, la imagen de la bestia. Hay dos imágenes, la imagen de la bestia y la imagen de Cristo. El Señor va a tener un pueblo en esta tierra que va a reflejar su imagen. Él es cabeza de su iglesia. Él es el principio, es el primogénito. Colosenses capítulo 1 y versículo 18 nos dice claramente quién es Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene que tener en todo ¿la qué? Ese es su principio de su reino. Cuidado si Cristo no tiene la preeminencia en tu vida. Y de esto dice Pablo, versículo 25, yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, ese es el principio del reino de Cristo. Ese es el principio del misterio de la piedad en comparación con el misterio de la iniquidad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y termina diciendo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El trabajo de Pablo como ministro era enseñar a que en Cristo Jesús es la esperanza de gloria de todos nosotros. Fuera de Cristo no hay esperanza, hermanos. Si no ponemos nuestros ojos en Cristo, estamos perdidos, eternamente perdidos, y el Señor va a manifestar su gloria en nosotros. Y esto Pablo dice, yo fui hecho ministro para predicar, para que todo hombre llegue a ser perfecto en Cristo, para la cual también trabajo luchando según la potencia que Él me da, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, este es el poder del Evangelio, Cristo en nosotros. Él va a tener un pueblo en esta tierra, hermano, un ejército de fieles, que le dará solo oído a Jesús, que solamente dependerá de Él, mientras el mundo entero escoge obedecer lo que dice el hombre. El Señor va a tener un pueblo en esta tierra que solo va a hacer lo que Él dice, y a nadie más le va a prestar atención sino a Cristo Jesús. El Señor dice lo siguiente concerniente a su iglesia triunfante. Job capítulo 29 y versículo 25. Yo elegía el camino de ellos, me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. El único que se puede sentar de jefe entre nosotros es el Dios del cielo, hermanos. No hay otro. No hay otro que pueda ocupar el trono entre medio de nosotros. Yo calificaba el camino de ellos, me sentaba entre ellos como el jefe
y moraba como rey en medio de mi ejército, como el que consuela a los que lloran. Ahora, hermanos, esto va totalmente contrario a la naturaleza del hombre. El mensaje de Cristo requiere poner la fe en el invisible, en el que está en el cielo, en lugar de darle la preeminencia a un hombre en esta tierra. Hay que poner a Cristo como cabeza de su iglesia. Contrario a este ejercicio de la fe está la religión de la naturaleza humana caída. ¿Y cuál es esa religión? ¿Cuál es? Poner a un hombre en lugar de Dios. Darle la autoridad a un hombre para dictar tu conciencia. Dice la mensajera del Señor: el papado es la religión de la naturaleza humana. ¿El papado es qué? La religión de la naturaleza humana. La naturaleza humana exige una cabeza visible que pueda ver. El hombre no quiere confiar en algo que no ve. El hombre quiere tener una cabeza que le diga lo que tiene que hacer. Y en la religión del papado se pone a un hombre en el lugar donde solo Dios tiene que estar. Este es el misterio de la iniquidad, la religión de la naturaleza humana. Pero el mensaje del tercer ángel profetiza de un pueblo que tiene la fe de Jesús, que guarda los mandamientos de Dios. Este es un llamado a tener la fe de Jesús, a ejercer fe directamente en Cristo, a ejercer fe en el Dios invisible del cielo, como Jesús lo hizo. Él confiaba en su Padre aunque no lo veía, implícitamente confiaba en su Padre. La gloria del hombre con este sistema es echada por tierra, hermanos, porque no hay hombre que tome el lugar de Dios. A nadie se le da la gloria sino al que se sienta en medio de nosotros como Rey y como Jefe, y es Cristo Jesús. Él es el único que merece la gloria y la honra. Nuestras vidas son traídas a un estado de perfecta confianza en cada palabra y mandamiento inspirado, y por la fe obedecemos cada rayo que viene de Cristo Jesús. Esta es la justificación por la fe. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el único que merece la gloria y la honra, y solamente en Cristo puedo ser completo. El hombre no puede por sí mismo obedecer, necesita depender de Cristo por la fe aún para su obediencia. Ahora, los que fueron comisionados para enseñar este mensaje, este preciosísimo mensaje en 1888, la mensajera del Señor dice que no entendieron este mensaje porque la iglesia estaba siguiendo, escuchen bien esto, en las huellas del romanismo, siguiendo la religión de la naturaleza humana caída. Estaban copiando el sistema del hombre, el sistema papal. Los principios de organización sobre los que ellos estaban construyendo les produjo impotencia para ganar la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo los mismos principios del mundo. Ahora escuchen bien, hermano. Cuando Dios sacó su pueblo de Israel, Él dijo: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. No tendréis rey sobre vosotros como las demás naciones. Pero el pueblo entró a la tierra prometida y Dios quería ser el rey de ellos. Él puso jueces para gobernar al pueblo, pero no rey. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Queremos un qué? Un rey. Y Dios le dijo a Samuel: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Cuando el pueblo adventista, Dios lo sacó de Babilonia, existió
por 25 años sin un presidente de una conferencia general. Pero tan pronto como el hombre, y Dios puso la organización, Dios permitió que la iglesia se organizara, pero el hombre comenzó a poner su confianza en sus dirigentes. Comenzó a poner sus ojos en los líderes humanos y vino la condición de la Odisea, vino la condición terrible. Eso fue en 1863, 25 años más tarde, viene 1888, desde que se organiza la iglesia adventista, y ya la iglesia para entonces, y ahora les voy a leer la cita, había caído en las huellas del romanismo. Satanás había tenido éxito completo en eclipsar la visión de Jesús, inducir a los hombres a mirar al hombre. Déjenme leérselos. Estoy leyendo ahora en Testimonios para los Ministros. ¿Ok? Dice así: inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre, a ser educados para esperar la ayuda del hombre. Durante siglos la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en el cual están centradas todas nuestras esperanzas de vida eterna. La iglesia había perdido de vista a Jesús y el Señor les manda un mensaje para que pongan sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Página 90 y 91. El principio fundamental de Roma es poner a los hombres donde solo Dios debe estar. Y ya para el año 1888, este principio de origen diabólico fue aceptado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1888 ese fue el problema por el cual se rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Déjenme tomar un respirito, porque ahora viene lo más importante de lo que vamos a ver hoy. Y quiero que ustedes estén despiertos. Voy a tomar un respiro. Pueden ir al baño, regresen y les prometo que en media hora termino el tema con lo más importante. No se vayan. No me vengan a hablar tampoco porque tengo que descansar mi voz. Y si se me acercan a hacer preguntas, no descanso estos 5 minutos. Les pido que se aguanten para después. Yo voy a tomar agua, me voy a sentar un ratito y vuelvan en 5 minutos que termino el sermón.